Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita. Bienvenidos una vez más. Y como siempre, agradecemos que estén por aquí escuchándonos. Y bueno, el tema de hoy es de mis favoritos. Un tema que realmente considero súper importante en la vida de todo padre y educador. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y efectivamente Juliet, hoy hablaremos de un tema de interés. Y es que actualmente las madres y los padres sienten una gran presión para ser prácticos, previsivos y equilibrados en la crianza de sus hijos. Y por eso la importancia de este podcast de hoy. Crianza positiva o permisiva. No es un secreto que los padres tratan de adaptarse a las necesidades del niño, tratando de que sea el niño quien vaya tomando la batuta de su vida y aprendiendo por sí mismo. Y muchos padres consideran que no debe usarse premios ni castigos durante la crianza. Y que sean los propios niños quienes vayan aprendiendo a lo largo de la vida qué es lo que está bien y lo que está mal. Y esto crea que muchos de estos niños no sean capaces de controlar sus impulsos, carezcan de autocontrol, entre otras cosas. Y entonces, Juliet, como yo sé que este es un tema que a ti te gusta y te apasiona, serás la encargada de aclararnos ciertas dudas frente al tema de hoy. Así que, iniciemos. ¿Qué es la crianza positiva? Para comenzar, quiero aclarar que la crianza positiva es, como en palabras más, palabras menos, la disciplina positiva y la crianza respetuosa. Entonces, son todas aquellas prácticas de cuidado, protección, formación que guían o ayudan al desarrollo, crecimiento y bienestar, tanto saludable como armonioso de los niños y también de los adolescentes. Eso sí, poniendo límites claros, con respeto y adaptándolos pues al momento o digamos a la edad de cada niño, de cada adolescente. La crianza positiva consiste en educar niños felices desde el respeto y el amor. ¿Pero qué pretende la crianza positiva? Pues pretende fomentar y desarrollar habilidades y capacidades para que estos niños y adolescentes de hoy se conviertan en adultos empáticos, autónomos y comunicativos en el futuro. Ya más adelante hablaremos acerca de estas cualidades. Pero la crianza positiva también pretende educar a padres para que la crianza no les quede grande, para que en este proceso de enseñar y ser guía, que sepan identificar esas necesidades, pero también esas emociones que viven nuestros niños. Y en esta misma línea pueda responder, ayudar o guiar adecuadamente, porque realmente de padres y en ocasiones de educadores dependerá el adulto de mañana. Entonces, ¿a qué voy con esto? La crianza positiva pretende enseñar a actuar ante aquellas situaciones donde los niños nos sorprenden. Por ejemplo, con un acto de arte en nuestra casa, que llegamos súper cansados del trabajo y encontramos las paredes pintadas. Tú lo único que piensas es, ¿cómo voy a limpiar todo esto? Estoy súper cansada. ¿Qué le está pasando a este niño? ¿Por qué me hace esto? Entonces, aprender a responder de una manera más asertiva ante eso, no ver el acto en sí, sino qué hay detrás de ese acto. ¿Qué pretendía ese niño? ¿En realidad quería molestarte el día? Y básicamente lo que pretende la crianza positiva es lograr un mundo emocionalmente inteligente, capaz de gestionarse. Hablamos ya de adultos que puedan superar una crisis o que puedan identificar cómo se sienten en cualquier situación de su vida. Básicamente de esto se trata, Camilo. Vale, entonces la idea de la crianza positiva es fomentar habilidades, desarrollo de capacidades y que de alguna u otra forma los niños se conviertan en un adulto empático, autónomo y comunicativo. Y esto obviamente con el fin de que también en el proceso de una crianza positiva los niños se sientan queridos, valiosos, importantes
Algo que quiero destacar sobre este tipo de crianza tiene que ver con la teoría del aprendizaje. Uno de sus exponentes es Albert Bandura y bueno, dice que los niños aprenden por imitación. Y es que en este tipo de crianza es importante aclarar que los papás y los cuidadores son modelos de comportamiento para los niños, ya que la crianza positiva implica ser consciente de los propios comportamientos, nuestras actitudes, y tratar de ser un ejemplo para que nuestros niños sean obviamente empáticos, aprendan a regular sus emociones, sean respetuosos y aprendan a resolver conflictos. En efecto, esto depende mucho de lo que sus padres les muestren en el proceso de crianza. Entonces, es sumamente importante que exista un proceso de compromiso de parte de los padres porque generalmente se rayan los extremos. Entonces, a la hora de implementar pautas de crianza, unos porque educan a la antigua, porque con el lema de que así los educaron a ellos y así les funcionó y ellos están súper bien y siempre se escudan como en míreme lo que soy hoy y así eran conmigo, entonces ese modelo va a funcionar. Y otros porque entonces ya entran en el tema de yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve y entonces se vuelven demasiado permisivos. Entonces, ¿para quién es la crianza positiva? Pues como bien dices tú, cada padre decide cómo criar a sus hijos y bueno, la crianza positiva es tanto para padres como para niños, porque vemos que la disciplina positiva está muy enfocada en padres que quieran que sus niños entiendan las consecuencias de determinadas acciones y comportamientos desde la empatía, la comprensión y el respeto. Entonces, ¿qué quiero decir con empatía? Que puedan ver las consecuencias desde esa capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Pero claro, primero tienen que poder comprender las emociones y esos sentimientos propios, o sea, comprender sus actos en sí. Entonces, ¿por qué debería o no hacer esto? Y desde el respeto, porque es importante que aunque ellos sean pequeños, los respetemos y enseñarles, obviamente, a respetar. La crianza positiva también es para padres que quieran enseñar a hacer lo correcto, pero haciendo lo correcto ellos. Como bien decías tú, siéndoles de modelo a seguir, sin implementar miedos, sin implementar castigos desmesurados, desde la positividad y desde la paciencia. La verdad es que la crianza positiva tiene el foco en padres y educadores porque ser padre es el rol más importante que tiene una persona en su vida. Todo aquel que es padre o madre lo sabe. Y porque esos actos que cometemos cuando los criamos o de la manera que les enseñamos van a ser el resultado de estos niños cuando ya sean mayores o es más, en la misma adolescencia y cuando ya sean unos adultos que necesiten ser resolutivos. Entonces, la crianza positiva también invita a que los padres trabajen en ellos mismos. Obviamente que la crianza positiva también es para todos los niños del mundo, porque todos merecen respeto y amor y merecen ser guiados a la vida desde un mundo más amable, desde una comprensión más amplia. Porque recuerden que nuestra prioridad como padres, madres o educadores es cuidar bien la infancia. Ya que estamos inmersos en este tema de involucrarse en la crianza de los niños, ¿cuáles serían esas pautas que los padres deben implementar para tener una crianza positiva? Porque, por ejemplo, los papás asumen que cuando están dentro de un mismo espacio-tiempo con su hijo, entiéndase, el papá en la sala y el niño en la habitación, entonces está pasando tiempo con su hijo porque están dentro del mismo espacio y es algo erróneo. También el tema de permitir que hagan lo que quieran, dándoles permisividad para que ellos manejen sus tiempos, sus dinámicas, es actuar de una manera, entre comillas, correcta, o no ponerles límites, no entablarles consecuencias frente a sus actos. Entonces, ¿cuáles serían esas pautas que se deben implementar para poder llevar a cabo una crianza positiva? Principalmente podría hablarte de 6 pautas claves y es tener expectativas realistas de nuestros niños. Entonces,
súper importante no compararlos, porque vemos que nuestra vecina tiene un niño quizás de la misma edad y empezamos a comparar y decir, mira, el niño de la vecina ya empieza a caminar y el mío no, y entonces empieza como de pronto a aterrarse y asustarse, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cada niño es diferente en habilidades y es diferente en limitaciones. También otra pauta podría ser revisar los discursos y tono de voz con que me estoy expresando ante los niños, porque recordemos que los niños están aprendiendo no solo a hablar, sino a comprender nuestras expresiones físicas. A nuestros niños se les debe hablar con frases cortas y con un tono de voz suave, no alterado, para no enviarles un mensaje quizás de violencia. Prestar atención y saber interpretar las expresiones de nuestros niños es otra pauta, como observarlos y ayudarlos a expresar correctamente lo que ellos están sintiendo. Entonces, ojo con esto. Para ello necesitamos primero ponerle nombre a nuestras propias emociones, que es a lo que invita mucho esta disciplina positiva, de identificar emociones propias para poder ayudar a identificar emociones de nuestros niños. Va muy inclinado a esa conciencia emocional. Otra pauta es educar con el ejemplo, que ellos puedan saber cómo responder apropiadamente a la situación por medio del modelamiento. Entonces les servimos de guía a ellos para que aprendan a actuar y también a expresar, porque nos observan y luego nos están imitando. Una quinta pauta, ponerse a la altura de los niños, y a la altura lo pongo entre comillas porque me refiero a la hora de hablar con ellos, poder tener un contacto visual frente a frente, arrodillarnos si es necesario, porque así establecemos una conexión y estamos enviando un mensaje mucho más asertivo, de la misma manera que estamos entendiendo de cómo se siente nuestro niño frente a lo que le estoy diciendo. Y por último, esto que es súper clave, porque estamos hablando de que posiblemente la crianza positiva la estamos confundiendo con crianza permisiva, y no es así, porque una pauta muy clave en este proceso de implementación es establecer límites claros y firmes. Una estrategia podría ser poner opciones o alternativas, siempre queriendo que cumplan el objetivo, que cumplan lo que deben hacer. Por ejemplo, ¿te quieres cepillar los dientes antes o después de ponerte la pijama? Sabemos que cepillarse los dientes y ponerse la pijama son actos que tenemos que hacer antes de irnos a dormir, pero no afecta el orden. Entonces, ¿lo va a hacer sí antes o lo va a hacer sí después? Pero estamos logrando que lo haga, que se cepille los dientes antes de irse a dormir. Hablando de los límites, la crianza positiva considera que deben ser pocos, que sirvan para mantener la seguridad del niño y que lo ubique en un espacio-tiempo. Y a la hora de que ellos quizás incumplan esos límites, quiero decirle a los padres que no tengan miedo, que esto lo pueden controlar con calma, obviamente. Se hace un llamado a no castigar. El castigo no es una alternativa que eduque en sí. Lo que genera muchas veces es culpa y miedo, más que quizás generar responsabilidad o respeto. Vale, Juliet, entonces teniendo ya claridad sobre lo que se debe hacer para la implementación de la crianza positiva con los niños, ahora yo quiero hacerles un cuestionamiento y es el siguiente. Una de las preguntas que quiero poner sobre la mesa es, ¿realmente confían en sus hijos? ¿Por qué? Inicialmente podrían responder que sí, pero realmente si analizan un poco más, posiblemente la respuesta sea que no, porque la realidad es que no se confía en los niños y eso a largo plazo les va a generar inseguridades y en su día a día y a lo largo de su vida. ¿Cómo percibimos si confiamos o no en los niños? Un ejemplo claro sería cuando están sentados en el comedor. Entonces están en la mesa, la mamá o el papá dice como, hey, ten cuidado con los cubiertos, o ten cuidado, te manchas, o cuidado, tiras el vaso y te pones el agua encima, y de alguna u otra forma eso es transmitirle a ellos que no estoy confiando, y así como sucede en la mesa, a lo largo del día, sin darse cuenta, de alguna u otra forma se envían mensajes repetitivos que les puede generar ese efecto de inseguridad a largo plazo. Entonces,
sería un cuestionamiento importante reflexionar si realmente confiamos o no en los niños y, eventualmente, por qué debemos confiar en la crianza positiva. Porque al confiar en la crianza positiva, estamos llevando a que nuestros niños y niñas actúen bien porque se sienten bien. Porque nuestros niños y niñas se desarrollan y viven mejor cuando sus padres o cuidadores son cariñosos y comprensivos. Porque propone la construcción de acuerdos y normas claras y en el caso de incumplirse, pues se aplican medidas adecuadas que vayan con su edad y porque los padres deben ser base y refugio. Entonces, como base, pues tener esa sensibilidad de entenderlos e interpretarlos. Y como refugio me refiero a tener esa disponibilidad. Siempre que ellos lo necesiten estar ahí, no es simplemente estar en casa, sino tener esa confianza de que si quizás está sufriendo algún tipo de bullying, algún tipo de violencia, supongamos en el colegio, tenga la libertad y la confianza de poder contártelo. También quiero dejar muy claro que muchas veces no se confía en la crianza positiva porque para muchas personas crianza positiva es promover quizás un estilo de crianza permisivo, como lo venimos diciendo, y la crianza positiva tampoco es renunciar a el papel de autoridad, a tu papel de padre. Lo que sí significa la crianza positiva y por qué debemos confiar es que respeta la dignidad de los niños y de los adolescentes en todo momento con límites firmes y claros, porque siempre podemos tener en cuenta que nosotros como adultos, si cometemos un error, si me equivoco, ¿qué hacemos? Pues sigo siendo yo, tú sigues siendo Camilo Cartagena si te equivocas. Pero si un niño se equivoca, entonces vamos, le pegamos, lo reprendemos, lo castigamos y no, nosotros continuamos, como adultos continuamos, aprendemos del error, pues esto mismo es a lo que invita la crianza positiva, a ver un error como una oportunidad de aprendizaje tanto para el niño como para el adulto, porque cuando tú empiezas a enseñarle, mira, esto no se hace así, esto se hace de esta otra manera, también estás encontrándote a ti mismo en cuestión de ser observativo y buscar perspectivas para encontrar esas alternativas. Frente a lo que dices del tema de la autoridad, quiero recalcar, resaltar y hacer énfasis por que quede claro. Y es el tema de que no hay que confundir la autoridad con el miedo. Es decir, la autoridad se gana con el ejemplo, con la constancia, con los límites, pero el miedo se impone con la violencia, con la grosería. Entonces, de alguna u otra forma, los papás asumen que la autoridad es yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo diga porque mi palabra es ley y golpes para aquí, golpes para allá, violencia para un lado y violencia para el otro, y eso no es autoridad, eso lo único que está generándole al niño es miedo y a ti no te ve con ojos de autoridad, te ve con ojos de miedo. Entonces por eso cuando pasan estos temas de bullying o situaciones que el niño necesita un refugio, como tú lo decías, Juliet, pues seguramente no va a recurrir a ti porque te tiene miedo, pero si juegas el rol de autoridad con el ejemplo, indiscutiblemente será la primera persona que va a recurrir el niño para contarle lo que está sucediendo para que lo ayudes a gestionar y a resolver sus conflictos. Y ya teniendo claridad sobre qué es la crianza positiva, para quién es la crianza positiva, cuáles son las pautas que debemos seguir y por qué debemos confiar en ella, cuáles son los beneficios que trae para los papás y para los niños la crianza positiva. Bueno, pues para responderte esta pregunta, quiero hacer un ejercicio, sobre todo que es un ejercicio para padres. Vamos a cerrar los ojos un momento y pensar en el futuro, pensar que han pasado unos 20 años, estamos ahora mismo en el futuro.
Entonces, supongamos que estás allí. No abras los ojos en el presente, sino que estás allí en el futuro. Y tus hijos tienen ya 20 años más, evidentemente. Ahora visualiza a tu hijo o a tu hija como un adulto profesional que está desempeñando ese trabajo que tanto le gusta o que simplemente está haciendo aquello que le apasiona. Piensa y respóndete cómo te gustaría ver a tu hijo en ese momento, o sea, 20 años en el futuro, ¿cómo te gustaría verlo? ¿Qué clase de persona es? ¿Qué adulto hay allí? ¿Qué clase de adulto hay allí? Un adulto sonriente, empático, un adulto pleno. Ahora quiero que te devuelvas un momento al presente y sin abrir los ojos te preguntes qué cualidad le puedo regalar, le puedo orientar o le puedo ayudar a desarrollar a mi hijo hoy para que pueda ser ese adulto que me estoy imaginando dentro de 20 años. Entonces, ¿qué característica le va a servir en ese futuro que imaginas para él o para ella o para ellos? ¿Qué característica crees que necesita? ¿Qué habilidad? ¿Qué capacidad? Algo que le sirva para adaptarse. Espero que ya tengas por lo menos una en mente. Algo que le sirva para ser un ser humano transformador, que sume a su mundo. Y a su mundo me refiero a su hogar, a su empresa, a su pareja, a su sociedad. Reflexiónalo un momento. Y ahora puedes abrir los ojos y te pregunto, respóndete a ti mismo. ¿Qué le regalarías hoy a tu hijo, a tu hija o a tus hijos? ¿A qué quiero llegar con esto? Con este ejercicio que realmente para los que son padres es bastante valioso. La crianza positiva nos invita a reflexionar. La crianza positiva crea padres o educadores que responden. ¿Y cómo responden? Pues con cuidados, que protegen, padres o educadores que orientan y que brindan cariño, que brindan ese amor que todo ser humano necesita. En la crianza positiva también los padres o educadores usan amabilidad y firmeza y son capaces de comprender todos esos sentimientos que hay en un chiquito, en un niño, en un adolescente, y no ven la conducta que hay fuera, sino ese sentimiento que hay detrás. En la crianza positiva, los padres o los educadores pues ayudan al desarrollo de habilidades socioemocionales y son capaces de comprender sentimientos y no ven como tal esa conducta que surgió, sino que ven el sentimiento que hay detrás, la emoción que hay detrás de esto. Otro de los beneficios que brinda la crianza positiva es que te ayuda al desarrollo de habilidades socioemocionales de los pequeños. También fomenta la confianza, el afecto, la conexión y el acompañamiento constructivo. Y como resultado, pues tenemos a niños sanos mental y emocionalmente, capaces de vivir en sociedades demandantes como la de ahora. Bueno, y estamos llegando al final de este podcast y viene
lo esperado, las cápsulas vitamina. Y bueno, en algún punto dije el tema del tiempo con los niños. Definitivamente no es la cantidad de tiempo que se pase con ellos, sino la calidad del tiempo, en que invierten ese tiempo que pasan con los niños, porque la idea es hacer cosas que a ellos les gusten, cosas en las cuales ambas partes, papás e hijos, puedan disfrutarse, conocerse y nutrirse cada uno en las debidas proporciones. Otra de las cápsulas que debemos tener en cuenta es el de elogiar, enaltecer a los niños cuando cumplen algún objetivo, es decir, no verlo como que es su obligatoriedad, entonces es que es su deber que le vaya bien en el colegio y es que tiene que traer buenas notas. No, o sea, celebren que de verdad le va bien en el colegio, háganle notar que está valiendo su esfuerzo y de alguna u otra forma traten de potenciar las cosas buenas y no enfocarse en las malas, porque seguramente el niño viene y les muestra un examen en el cual le fue muy bien, pues no va a recibir la misma repercusión que si les trajera una mala nota. Indiscutiblemente ahí habría enojo, habría regaños, habría castigos, pero cuando la nota es positiva, pues la repercusión prácticamente es nula o muy poca. El tema de distraer a los niños, sean un poco más creativos, no les den el móvil, no los pongan frente al televisor, traten de hacer cosas que de alguna u otra forma a los niños les guste, que los ayude a aprender, a seguir en su proceso de desarrollo y que les contribuyan en su crecimiento. Y siempre establecer límites. Es importante dejar muy claro lo que queremos que los niños hagan. Entonces es importante siempre desde el respeto, tener mucha claridad y de una forma muy amorosa decirle a las consecuencias que habrá si no hace lo que nosotros queremos que haga. Siempre enfocarnos en lo que queremos y no en lo que no queremos. Gracias, Camilo, por esas cápsulas vitamina. Y esto ha sido todo. Agradecemos y valoramos enormemente que nos hayan escuchado el día de hoy. Feliz semana para todos. Juliet, hasta la próxima. Pues hasta la próxima, Camilo, y hasta la próxima a todos nuestros oyentes. Si te gustó este podcast, pues no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Crea el hábito de escucharnos. Somos Creavit.